un poco más temprano de lo usual para hablar de la nariz, el olfato y otros pequeños elementos. Nosotros tenemos otro sentido en la nariz del que poco se habla y muchas veces las personas lo confunden con el olfato. En la punta de la nariz tenemos un órgano neural que se llama el órgano de Corky y ese órgano es el órgano perceptivo de las feromonas. Cuando hablábamos de anatomía de superficie, les explicaba que los humanos tenemos la nariz adelante de la boca porque lo primero que percibimos del alimento después de observarlo es su aroma, antes que el gusto. De esa manera discriminamos entre si lo consumimos o no lo consumimos. El aroma es un determinante importante para la alimentación y la nutrición. Por eso ninguna panadería tiene que poner publicidad, simplemente con abrir la puerta del horno es suficiente. Y el olfato juega un papel muy importante en la estética. Nosotros no juzgamos como bello a alguien que despide un olor que no nos es agradable. La afinidad por los aromas de las otras personas. Muy buenos días, Doralba. Muy buenos días, Adriana Pedraza. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar en estos espacios. Yo disfruto enormemente de compartir con ustedes en estos espacios y de hablar de cosas que usualmente las personas no comentan en el tenor de la estética. Volviendo a nuestro tema, nosotros no nos ligamos o no nos acercamos casi que ni siquiera socialmente a personas que despiden olores desagradables desde su piel u olores desagradables desde su boca u otras cavidades. Entonces, el olfato está muy ligado a determinar cuáles son las costumbres higiénicas de las personas que entran en contacto con nosotros y ya sabemos, como hemos discutido varias veces, que la higiene es una pieza fundamental en la condición de la cosmética y de la estética y obviamente en la conservación y preservación de la salud. Entonces, definitivamente, si tenemos un buen sentido del olfato, podremos tener una mayor acervo de elementos discriminatorios en cuanto a lo estético se refiere. Y el olfato es un sentido que nos permite tener la percepción de ciertas sustancias químicas que nuestro cerebro interpreta como aroma, sustancias químicas muchas veces producidas siempre por cada ser vivo en el universo tiene su propio aroma y los gérmenes con los que convive hacen modificación de ese aroma. Entonces el olfato también discrimina unos determinantes muy interesantes de compatibilidad inmunitaria y de compatibilidad de la microbiota, de la microflora, de la flora bacteriana normal que tenemos en la boca o que tenemos en los genitales o que tenemos sobre nuestra piel en general. Entonces, tener una gran integridad en el olfato es vital para la supervivencia y es de importancia crucial en el encuentro corporal íntimo entre las personas, en el acercamiento físico. Pero el otro órgano al cual me quiero referir hoy es el órgano de Corky y la percepción de las feromonas. Las feromonas son un grupo de sustancias volátiles producidas por la piel de todos los animales. Y esas feromonas, como son volátiles, se evaporan rápidamente, se disipan rápidamente en el ambiente de tal manera que son percibidas por el órgano de Corky de otras personas. Por eso con mucha frecuencia han utilizado perfumes con feromonas. Las feromonas son características de especie, eso significa que mi cerebro está diseñado para interpretar y para reaccionar a las feromonas de los individuos de mi propia especie. Aunque también soy capaz de percibir y de discernir sobre feromonas de otras especies, solo voy a interactuar de manera íntima con cómo reacciona las feromonas de los individuos de mi especie. Las feromonas, además de ser típicas de especies, son típicas de género. Un grupo de feromonas son las que producen las hembras y otros son las que producen los machos. Y fuera de eso también son típicas de estado físico
metabólico y de estado emocional. No son iguales las feromonas eróticas que desprende una mujer que está en etapa fértil y que está en fase estrogénica, que las que desprende una mujer que ya no es fértil, pero en cuyo cerebro el deseo erótico persiste, porque esa es otra cosa que hemos negado en los humanos, la condición erótica en ciertas edades. La condición erótica, desde que descubrimos el erotismo, desde el momento en que lo descubrimos en nuestro contacto corporal con nosotros mismos, hasta el final de nuestras vidas, el erotismo continúa siendo una pieza importante del ascenso percepción y de la gratificación del cerebro humano. Entonces, indiscutiblemente, esas feromonas de impulso erótico tienen una condición diferente en cada edad y obviamente impactan al cerebro que las percibe de manera diferente. Y de esa manera, entonces el cerebro que las percibe decide la interacción con el otro. Por otra parte, las feromonas no solamente son feromonas de impulso erótico, hay feromonas de tristeza, hay feromonas de alegría y hay feromonas de odio y hay feromonas de amor. Hay una inmensa cantidad para cada estado emocional que tiene el individuo. Por eso es que la alegría es contagiosa, por eso es que la tristeza es contagiosa y las feromonas producen una serie de reflejos y de fenómenos de carácter instintivo en el sistema nervioso central que modifican a quien las percibe y uno también percibe sus propias feromonas. Entonces, por eso uno puede profundizarse en la tristeza o permanecer en la alegría. Por eso cuando uno llega a un lugar donde la gente está triste, uno empieza a bajarse de ánimo por la percepción que tiene de las feromonas de los demás. Las feromonas permiten entre las especies el contagio de las emociones. Y sobre feromonas es que está la base neurofisiológica de la respuesta de masas. Entonces, la integridad de la punta de la nariz juega un papel crucial en la integridad funcional del órgano de Corky y por esa razón no debemos colocar cosas allí en esa zona. Muchos adminículos los colocan para adelantar la punta de la nariz o levantarla. Los dispositivos estos que publicitan tanto como rinoplastia sin cirugía y cosas de esas, y ese tipo de elementos pues perturban la condición funcional del órgano de Corky y perturbar la condición funcional del órgano de Corky nos impide una percepción de la intimidad del pensamiento y de las emociones de los que están a nuestro alrededor. De manera que colocar objetos sobre la punta de la nariz no es lo más indicado. Los procedimientos quirúrgicos que se hacen por el borde de intersección entre la mucosa y la piel en las narinas también pueden producir lesiones parciales o totales del órgano de Corky, disminuyendo la percepción de las emociones de los que están alrededor de quien recibió esa intervención. El uso de aspiración de rapé, que es el polvo de tabaco o de coca, de cocaína, de cocaína va en polvo, produce una isquemia crónica de la mucosa que estéticamente no solo deteriora el cartílago y termina cayendo la nariz, sino que también deteriora el órgano de Corky y entonces el individuo termina sin la posibilidad de percibir las feromonas de los que están a su alrededor y eso es un agravante de la condición emocional porque eso empieza a producir una increíble sensación de soledad, poder carecer de la percepción de las feromonas de los otros genera en el sistema nervioso central una increíble percepción de soledad porque no siente la presencia de otros seres vivos ni de las emociones de otros congéneres o de otros mamíferos, por ejemplo. Algunas personas han interpretado, por ejemplo, a través de las feromonas, que el aroma del corte del césped es un aroma de tristeza, por ejemplo, que a mí
para mí es muy agradable y para la mayor parte de las personas cuando están cortando el césped o podando plantas, todo el mundo siente que es un aroma muy grato. Algunas personas lo interpretan como una condición de tristeza y eso tiene que ver con las feromonas liberadas por las plantas al ser amputadas, al ser podadas. Eh, en la nariz también suceden varias cosas que hacemos en estética. Colocamos piercings. No es una costumbre nueva, es una costumbre muy antigua. Las narigueras eran usadas por las poblaciones africanas desde muy temprano, fueron usadas por las poblaciones aborígenes americanas durante toda su historia y se usaban como un adorno. Siempre era una distinción de dignidad portar un elemento pegado a la columela nasal, no pegado a la punta de la nariz, siempre se pega más cercano a la base de la columela nasal y evitando el contacto con el cartílago. El cartílago del tabique nasal es un cartílago hialino con una circulación muy pobre, con una gran cantidad de agua y con una pobre cantidad de fibras también. En consecuencia, es clave que las personas cuando quieren ingresar a ese espacio de la cultura piercing, procuren evitar el contacto con su cartílago y que la persona que realice el procedimiento de piercing sepa un poco de anatomía y tome decisiones muy precisas acerca del punto en el cual va a atravesar el elemento para colgar en la piel los tejidos blandos de la columela nasal. El otro elemento piercing que solemos usar con mucha frecuencia está en el vértice del surco del ala de la nariz. Las alas de la nariz están compuestas por cartílago elástico, por eso pueden comprimirse y por eso pueden dilatarse gracias a la fuerza muscular del elevador propio del ala de la nariz o el elevador común del ala de la nariz y el labio superior. Este elevador del ala de la nariz siempre se semicontrae cuando vamos a hacer inspiración para poder abrir las narinas y garantizar que puede entrar una mayor cantidad de aire sin traumatizar las mucosas por la violencia de la entrada del aire. Y también se contrae intensamente cuando estamos iracundos, porque cuando estamos iracundos o cuando estamos asustados, estamos bajo el influjo del sistema nervioso simpático y tenemos que estar preparados para luchar o para huir, y en las dos condiciones necesitamos una mayor cantidad de aire inspirado y por eso las alas de la nariz se abren y dan paso a una mayor cantidad de aire durante el proceso inspiratorio. Muchas personas colocan, como les decía, un piercing, generalmente un alfiler o algunos una argolla a nivel del borde del ala de la nariz, del vértice del surco de implantación del ala de la nariz. Eh, Quienes realizan este procedimiento tienen que ser sumamente cuidadosos con la asepsia, ya que en la cara interior y cara interna también del ala de la nariz, pues hay una gran cantidad de gérmenes distintos de los que hay en la piel, porque la mucosa nasal tiene una flora normal completamente diferente a la flora normal que tenemos en la piel. Este piercing se usó muchísimo en las comunidades del Medio Oriente durante muchos años y sigue siendo usado en las comunidades del continente indio y del Medio Oriente. La intención está descrita en la medicina ayurvédica como colocar un elemento en un punto reflexógeno importante que disminuye el apetito sexual. Realmente lo hacían para identificar que la persona, que generalmente era una mujer que tenía ese elemento puesto en su nariz, estaba casada, así como los que pertenecemos a las tradiciones judeocristianas utilizamos la argolla en el dedo anular izquierdo para mostrar que hemos sido desposados y que ya nadie más debe accedernos eróticamente. Es como un aviso social, es como si fuera una propaganda subliminal, digámosle así, del Estado civil para que la gente pueda hacer esas identificaciones y no cometa errores en el acercamiento social con las otras personas. Realmente ese era el indicativo.
y se suponía que disminuía el apetito sexual a las personas, de manera que así las personas no iban a ser infieles a sus parejas. Entonces, hoy día no, hoy día lo hacemos simplemente como un elemento de realce estético de la condición subjetiva del realce de mi propia belleza. Yo soy una firme convencida de que la belleza natural con la menor cantidad posible de adminículos es mucho mayor, entonces por eso no soy un asiduo partícipe ni de la cultura tatú ni de la cultura piercing. Cuando hablemos de piel y de sistema inmunitario vamos a detenernos un poco más en eso. Colocar objetos y cuerpos extraños en la nariz produce la movilización de los pelos y aumenta el reflejo de estornudo. Cuando los pelos se mueven por objetos relativamente grandes, granos de polvo, por ejemplo, se desencadena un reflejo que es casi irreprimible, que es el reflejo de estornudo, en el cual el individuo hace una inspiración profunda, generalmente por la boca, y una expiración violenta por la nariz para poder sacar el cuerpo extraño que hay. Entonces, con el tipo de objetos que colocamos en las alas de la nariz, estamos estimulando ese reflejo y haciendo un trabajo de represión del reflejo, para lo cual tenemos que aumentar la tensión muscular de la musculatura frontal y la tensión muscular del corrugador de la nariz, tratando de mantener quietas las alas de la nariz para no estornudar. Entonces modifica obviamente la expresión de nuestro rostro. De manera que tomar la decisión de colocar un piercing requiere otra cantidad de elementos de contemplación alrededor de lo que significa nuestro concepto de nuestra propia belleza. Entonces algunos pacientes llegan y tienen todas sus cositas en la nariz, sus argollitas o sus pines en la nariz, y quieren quitar las arrugas de la frente, y yo les digo, tienes que quitarte el piercing para poder, porque el reflejo del estornudo incluye un aumento del tono de la musculatura que hay alrededor de la nariz y alrededor de los ojos. ¿Por qué también alrededor de los ojos? Porque es que resulta que la nariz está comunicada con el ojo por un conducto que se llama el conducto lacrimonasal, que es el que hace descender las lágrimas del canto interno del ojo hacia la fosa nasal. Por eso cuando lloramos se nos aguan los mocos. Entonces, cuando nosotros tensamos, modificamos la condición de distribución de las lágrimas, disminuimos la entrada de las lágrimas al conducto lacrimonasal y disminuimos el reflejo de estornudo. Todas esas cosas tan elementales, tan pequeñas y de las cuales nadie habla, ejercen una importante influencia en la belleza de las personas. Bueno, creo que hablamos del olfato, de la importancia del olfato en la estética y en la percepción de la higiene del otro. Recordemos que cosmética e higiene van muy de la mano. Y de las feromonas como esa parte del proceso de comunicación íntima que hacemos con el rostro y que nos permite conocer pensamientos, sentimientos y emociones de los otros sin necesidad del uso de la palabra. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana. No olviden darle like. Yo estoy muy satisfecha con las más de 500 visualizaciones que tienen estos videos en todas las redes. Pero quisiera, obviamente, como todos los que trabajamos en redes sociales, tener muchas más personas escuchando y viendo lo que tratamos de compartir. Compartir cosas que muy pocas personas tocan. Este tema sé que es un tema que ustedes poco habían oído hablar, y sobre todo con el tenor de la estética, porque ligar las cosas que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo humano y con su estado de salud y su estado de enfermedad a la belleza es algo que nos hace mucha falta a todos los que trabajamos en estas lides. Espero que tengan un magnífico día, que pasen muy bien el resto de semana y que tengan un fin de semana muy grato. No olviden cuidarse mucho para poder permanecer más tiempo en este planeta y para poder permanecer, para poderle garantizar la permanencia a las personas que amamos. Eh, Catalina Ucros Vega en YouTube, Doc Cata y Doc.cata oficial en Facebook y @doc.cata oficial
en Instagram son los canales en los cuales siempre publico todos estos videos de estos conversatorios y donde ustedes pueden venir a consultar cada vez que requieran una información de la cual tengan un vago recuerdo y que sepan que la hemos tenido acá. Y pueden compartirlo libremente con todas las personas a las cuales ustedes consideran importantes para su vida y para su condición profesional. Que estén muy bien.